Hola a todos. En esta sesión estaremos viendo la edición de una clase virtual. Entonces, para poder tener una clase virtual bien organizada, nos conviene preparar en un documento de Word, en la cual ya estamos dando todo el tema de los momentos didácticos, como la parte del inicio, la parte del desarrollo y la parte de cierre. Entonces aquí ya estamos incluyendo todas las informaciones que los estudiantes van a trabajar de acuerdo a los objetivos que fijamos. Y antes que nada, entonces, vamos a estar dando un mensaje de bienvenida, algunas instrucciones, presentamos los objetivos de la clase. Podemos aquí introducir una recapitulación de la clase anterior. Esta parte es opcional. También aquí podríamos estar incorporando un enlazador a algún tema, por ejemplo, un recorte periodístico, en fin, algún material que me permita introducir al tema. Entonces, eso lo va a definir cada profesor, cada usuario. Posteriormente, vamos a utilizar algunos recursos como el foro. Aquí también podemos usar un formulario de Google para poder estar desarrollando estas preguntas que le planteamos. En el desarrollo, entonces, ya vamos a estar dando al estudiante la presentación, en este caso sería una diapositiva de la clase, y también podemos presentar una clase grabada. Cuando estamos tratando de ejercicios, generalmente la clase grabada es de suma ayuda para la comprensión por parte de los estudiantes. También podemos esto prever con una videoconferencia. En fin, ya estamos teniendo varios recursos que podemos emplear. Entonces aquí podemos, en la clase grabada, por ejemplo, que es el caso que se está planteando en este ejemplo, ya se está desarrollando un ejercicio. Sobre ese ejercicio, entonces aquí le planteamos al estudiante que vaya desarrollando otro ejercicio ya por sí, de manera a poder fijar mejor la información, incluso retroalimentar lo que se está viendo en la clase grabada, ¿verdad? Entonces, este ejercicio que nosotros le asignamos al estudiante podemos emplear como una tarea que posteriormente ellos entreguen en una asignación esto como tarea y podamos nosotros verificar si están trabajando de modo correcto. También, dependiendo del tema de la asignatura, aquí se podría estar planteando un cuestionario de retroalimentación. Entonces, eso ya va a depender también de cada profesor poder utilizar las herramientas, los recursos disponibles. Y por último, entonces, estamos viendo lo que sería el cierre. Es importante que nosotros planifiquemos en cada clase estos procesos didácticos de manera que se facilite por el estudiante la comprensión y por sobre todo se llegue al objetivo principal, cual es el aprendizaje. Bueno, entonces la tenemos esto en un documento, tenemos todo organizado y vamos a estar pasando a editar, a cargar en la plataforma. También nosotros podríamos de repente directo en la plataforma teclear todo, pero eh, una cuestión de preferencia, al menos en mi caso, es trabajar primeramente en un documento. Eso lo va a definir cada profesor. Entonces, activamos la edición en nuestra aula. Posteriormente, vamos a buscar la sección donde vamos a incorporar esa nueva clase y empezamos a trabajar. Vamos a editar. Aquí el tema 12 es una sección. Vamos a editar y vamos a darle aquí un nombre a esta sección. Este va a ser el nombre del capítulo a desarrollar. En este caso yo voy a ponerle clase de ejemplo. Aquí debemos poner el capítulo, la clase, el tema, el contenido y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí podemos estar incorporando alguna instrucción, alguna indicación, si es que se desea. No obstante, en este ejemplo la dejamos así misma, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí el nombre cambiado. Vamos a darle añadir una actividad o recurso.
Y aquí tenemos varias alternativas para poder cargar los materiales que vamos a estar empleando, ¿verdad? Entonces, esa parte de las instrucciones, esto que estuvimos preparando en Word, podemos estar adicionando con el recurso aquí disponible como una página, por ejemplo. Posteriormente vamos a ir cargando la diapositiva de la clase, tanto así como la clase grabada. Entonces le damos agregar. Aquí vamos a ponerle un título, indicaciones de la clase, por ejemplo. Puede ser también un término que se usa bastante, es hoja de ruta, metodología de clases, la que mejor se adecue. Entonces aquí podemos ponerle una descripción si es que deseamos o directamente aquí cargar el contenido que estuvimos teniendo aquí. Evidentemente que cuando estamos hablando de inicio, desarrollo, cierre, eso lo hacemos para nuestra organización. Esto debemos sacarlo posteriormente. El estudiante sencillamente va a encontrar en una secuencia ya las actividades o los momentos que va a ir siguiendo. Entonces pegamos aquí la información y vamos a empezar a borrar estos títulos entonces para que el estudiante sencillamente vaya siguiendo. Y en ese proceso, en ese momento en que el estudiante sigue la clase, ya se va a estar cumpliendo esos momentos didácticos. Entonces, vamos ordenando un poquitito aquí la parte de formato. Sacamos también esta parte de cierre. Entonces, estamos teniendo aquí toda la parte de indicaciones de la clase, pero siguiendo los momentos de inicio, desarrollo, cierre. Es muy importante atender que en esta ocasión estamos ya aquí como cierre, solamente ya estamos utilizando la evaluación de la clase. ¿Por qué? Porque este ejercicio es bastante extenso. El ejemplo está preparado para 3 horas de clase, 3 horas de reloj, atendiendo las horas teóricas y prácticas. Entonces, tenemos que atender de no también saturarle a los estudiantes de trabajos, ya que están teniendo muchas asignaturas en la semana, ¿verdad? Bueno, entonces aquí cargamos esa parte de instrucciones. Aquí podemos ir tocando algunas configuraciones, pero la dejamos todo así. Le damos guardar cambios y regresar al curso. Aquí si entramos a clicar, entonces ya vamos a ver la parte que estuvimos cargando. Perfecto. Entonces vamos a salir a la página principal de vuelta, a la clase, para seguir adicionando otros recursos. Entonces, ¿cuáles son los recursos que vamos a ir adicionando? Necesitamos aquí adicionar la presentación de la diapositiva y la clase grabada. ¿Por qué? Porque en las indicaciones le estuvimos mencionando al estudiante para que visualice tanto la clase grabada como la diapositiva de la clase. Sería un PowerPoint que podemos darle un formato, incluso podemos darle un formato PDF, y también podemos darle otras informaciones. Pueden ser materiales complementarios que van a ir enriqueciendo la clase que estamos desarrollando. Adicionamos la diapositiva, entonces va a ser un archivo que vamos a levantar directamente de nuestro ordenador, de nuestra PC. Entonces vamos a utilizar para subir un archivo. Le damos aquí a agregar. Entonces esta va a ser diseño completos al azar. Esa es la diapositiva. Y en la descripción le podemos poner diapositiva de la clase. O también se puede poner otra indicación que el profesor desee. Diapositiva de la clase. Esto tenemos que marcarlo aquí para que muestre en la descripción. Diseño completo al azar el nombre. Entonces aquí subimos el archivo. Le damos agregar archivos.
subir un archivo, examinar para poder seleccionar de nuestro equipo. Buscamos la carpeta, entonces, donde tenemos la diapositiva, abrimos, subimos el archivo. Aquí le damos guardar cambios y regresar al curso. También se puede tocar toda la parte de apariencia, si queremos que muestren la pantalla, de repente si queremos forzar la descarga para que el estudiante sí o sí descargue el material, si queremos que se vea en una ventana emergente, es decir, una ventana aparte a la visualización en plataforma, entonces podemos dejarle automático. Las otras partes también se puede mirar, pero en este caso directamente vamos a guardar los cambios y tenemos ya entonces la diapositiva adicionada. Ahora vamos a estar subiendo el video, la clase grabada, de manera que esta parte podemos hacerla como un URL, porque el video es pesado, la compartimos de un Drive o de un canal de YouTube. Menciono que cuando subimos los videos a YouTube y al descargar, se achica el doble el tamaño de los archivos sin que pierda la calidad, sin que pierda la resolución. También esto podemos estar agregando como una página y ahí pegamos el vínculo. Pero en este caso, para que difiera un poco los diferentes recursos que estamos empleando, vamos a agregar como una URL. Entonces, necesitamos darle nombre a ese material. Va a ser clase grabada para que el estudiante sepa a qué se refiere, porque podemos poner más materiales. Aquí necesitamos pegar la URL externa. Necesitamos ya tener el vínculo, entonces, de nuestra clase, que puede ser de un Drive, puede ser entonces de YouTube o cualquier nube donde podemos tener nuestros archivos. Guardamos aquí la URL, aquí podemos darle una descripción si queremos. En la apariencia también podemos marcar en una ventana emergente o dejar automático, eso ya va a depender a criterio de cada usuario. Podemos ir tocando varias configuraciones, en este caso entonces guardamos los cambios y regresamos al curso. Entonces, aquí ya estamos teniendo adicionada tanto la diapositiva de la clase como la clase grabada. Ahora, necesitamos adicionar más recursos porque estamos hablando de un foro, estamos hablando de la entrega de una tarea. Entonces, si volvemos a nuestra organización, aquí estamos hablando que los estudiantes van a estar haciendo una recapitulación de la clase anterior, pero lo va a hacer en un foro. Entonces, eso tenemos que mirarlo. Lo va a hacer en un foro, entonces, y vamos a generar este foro de recapitulación. Tenemos que darle el nombre también para que el estudiante pueda entrar a trabajar en la misma. Entonces, vamos a añadir un recurso que va a ser un foro. El nombre del foro entonces va a ser foro de recapitulación de la clase anterior, ya que así le pusimos en las instrucciones. Aquí le podemos poner el nombre del capítulo incluso. Aquí se puede poner una descripción en el foro. Entonces, en base a eso también ya podemos marcarle para que aparezca esa descripción en la pantalla, en el aula, o podemos dejarla sin descripción también. Depende ya eso entonces de la preferencia de cada usuario. Vamos a copiar aquí las instrucciones que necesitamos introducir en el foro. Entonces, vamos a ponerle lea la clase diseños empleados en la experimentación en agricultura, ya que sobre este tema va a tratar el foro. Aquí le cambiamos, le damos
lea la clase Diseños empleados en la experimentación en agricultura y responda las preguntas. Entonces, aquí necesitamos traer esas preguntas que van a estar sirviendo de enlace a la clase que vamos a dar y van a ser las siguientes: ¿qué es un experimento? ¿En qué consiste el diseño de experimentos? En fin, las preguntas que se defina por cada profesor. Esta parte recordamos que tenemos que tenerla totalmente también cronometrada en un tiempo. No podemos excedernos en el tiempo del estudiante y tampoco llenar aquí de preguntas. Estamos dando 5 o 6 preguntas que son sencillas en este caso. Entonces, atender de que si de repente esto se va a alargar, debemos reducir sencillamente esa cantidad de preguntas, porque el objetivo es retroalimentar de la clase anterior para poder, para que sirva de un enlace a la clase siguiente. Esto, si nosotros aquí la marcamos, va a salir en la descripción del curso. Podemos dejarla sin marcar para que no ocupe tanto espacio. Aquí en la disponibilidad podemos darle una temporalización, si queremos que esté habilitado a partir de cierta fecha o una fecha límite. Podemos dejarlo sin fecha para que los estudiantes puedan ir ingresando directamente y participando, porque no siempre están ingresando en su hora de clase. Muchos estudiantes tienen limitaciones, tanto de equipos como de conexión a internet. Entonces debemos un poquitito esto flexibilizar. Le damos guardar cambios y el foro entonces se creó aquí en esta parte. Ahora, aquí podemos ordenar un poquitito los recursos que estamos adicionando. Una de las primeras actividades va a ser justamente el foro. Después de leer las instrucciones, el estudiante va a participar en este foro. Va a darle un clic y va a encontrar ahí justamente las indicaciones que estuvimos incorporando. De repente, cuando estamos haciendo un copiar-pegar de Word, también cambian un poco los caracteres. Esto podemos ir corrigiendo. Esto se puede editar. Podemos editar los ajustes en cualquier momento y estar cambiando entonces cualquier texto que esté con algún error. Entonces ya tenemos el foro de recapitulación. Esto tenemos que aclararlo bien para evitar confusión, porque también podemos tener un foro de consultas. Nosotros le estamos indicando al estudiante: mire la diapositiva, mire la clase grabada. Le planteamos un ejercicio que ya está aquí en las indicaciones y le estamos diciendo: realice las consultas que necesite. De manera que vamos a incorporar otro foro. No conviene de repente incorporar demasiados foros repetidos, máximo hasta 2. Podemos usar otros recursos muchas veces para reemplazarlo, como documentos de Drive o cualquiera sea. Entonces esto va a ser un foro de consultas. Un foro de consultas. Entonces aquí vamos a copiarle también una descripción que ya la estamos teniendo. En la parte de indicaciones le agregamos todo esto y le estamos diciendo al estudiante que, desarrollado el ejercicio, identifique todas sus dudas y escriba en el foro de consultas en la plataforma. En este caso, de repente le adicionamos otro medio, que es el WhatsApp, que es un medio bastante accesible, porque un estudiante también nos puede estar haciendo consultas por grupos de WhatsApp. No cerrar en un mismo recurso, atendiendo a las diferentes situaciones de nuestros estudiantes. Entonces vamos a ponerlo, vamos a copiar esta parte, desarrollar el ejercicio. Identifique todas sus dudas y escriba en el foro de consultas. Copiamos esta parte, asignamos entonces aquí el texto. Aquí podemos modificar un poco, porque cuando estamos planificando usamos algunos términos, de manera que aquí podemos modificar la misma. En este caso la dejamos de este modo.
Entonces, foro para uso general, la disponibilidad, por supuesto, queda sin fecha, guardar cambios. Y tenemos entonces el foro de consultas adicionado. Lo que le estamos dando aquí al estudiante es un recurso para que pueda hacer la recapitulación, otro recurso para hacer consultas, para que nosotros podamos responder. De manera que podemos usar otras herramientas disponibles. En este caso estamos centrando en todo lo que tiene la plataforma. Y nosotros estamos dándole también una tarea. Justamente aquí le estamos dando para que aclarada todas las dudas pueda levantar el ejercicio en la plataforma. Aquí vamos a generarle una tarea para que pueda entregar el ejercicio. Entonces vamos a adicionar una tarea. Y en este caso le vamos a dar un título. Tarea resolución de ejercicios sobre diseño completos al azar. Diseño completos al azar. Aquí podemos darle una descripción. Aquí generalmente podemos subir una guía de trabajo. En este caso nosotros le hemos dado ese ejercitario, esta tabla, la estuvimos copiando justamente ya con las indicaciones, de manera que no hace falta repetir. Pero si el profesor desea, esta parte de ejercicio puede prepararlo en una guía de trabajo y levantarlo en la asignación de la tarea, y en ese caso se excluye de lo que se dirían las indicaciones para que no se repita. De manera que no hace falta estar subiendo ningún archivo, ya que ya tienen ellos el ejercicio ahí en la parte de indicaciones. De manera que esto aquí vamos a dejarlo sin subir una guía de trabajo. En la parte de la temporalización, sí tenemos que atender bien. Dice permitir entregas desde. Esta parte vamos a permitirle las entregas desde la asignación. Desde el mismo día de clase puede entregar. Pero la fecha de entrega yo les sugiero que sea posterior. Incluso en mi experiencia estoy dejando la siguiente clase. Entonces, si mi clase estoy teniendo el 16, debería de dejarle con 23, sería 7 días, o puede ser un día antes, 22 por ejemplo, de manera que para la clase siguiente ya tenga totalmente cumplidas las tareas. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque los estudiantes reciben muchas tareas diarias de las diferentes asignaturas por un lado, y por otro lado los estudiantes pueden entrar en un momento diferente a nuestra asignatura. Si bien nosotros buscamos que sea sincrónico en ese horario de clases, también tenemos que prever esa modalidad asincrónica. Lo que importa es que el estudiante aprenda, lo que importa es que el estudiante vaya cumpliendo sus actividades. Entonces la plataforma permite que estemos teniendo una comunicación asincrónica también con el estudiante. Ahí implica muchas veces un poquitito más de atención, un poco más de trabajo. Podemos entrar una vez por día a responder foro de consultas, si es que hay, y así sucesivamente. Pero la ventaja de ese foro de consultas también es la siguiente. Un estudiante hace una consulta, el profesor responde, entonces otros estudiantes ya están ahí también aclarando sus dudas. De manera que no es que los 50, los 90, los 100 estudiantes van a preguntar la misma cosa. Entonces, esto es a criterio de cada profesor dar el plazo de entrega de la tarea. Se sugiere dar un tiempo prudencial para que todos puedan tener las mismas oportunidades. Tenemos que también entender que el objetivo principal es el aprendizaje del estudiante, y si el estudiante está aprendiendo, por más de que entregue en un momento diferente digamos, al día de clase, se está aprendiendo. Incluso en nuestras clases presenciales, en muchas ocasiones nosotros terminamos nuestra clase y damos una tarea para la siguiente, o sea que es una modalidad normal.
Aquí la fecha límite también podemos marcarle para que permita entregas tardías o de repente sencillamente ya cierre. Ya depende del criterio de cada profesor entonces. Entonces el tipo de entrega va a ser archivos enviados para que ellos puedan subir un archivo. Esta es la parte de disponibilidad, entonces cerramos. Esto no tocamos porque está marcado archivos enviados. También podemos cerrar aquí el tamaño de los archivos que pueden subir. Por defecto está configurado en 10 megas, suficiente para que levanten una página, va a ser un documento. Y esta parte entonces ya no vamos a ir tocando, vamos a dejar todo así como está, de manera a ganar tiempo. Entonces aquí ya tenemos la tarea asignada. Vamos a ver el ejemplo de adicionar una guía de trabajo, una consigna de trabajo entonces a la tarea. Por más de que en las indicaciones de clase ya hemos agregado y entonces en este video vamos a estar mostrando cómo anexar entonces una consigna de trabajo a la tarea. En ese caso deberíamos de sacar de esta sección la tarea para que no empiece a confundir todo o a encimarse las mismas, ¿verdad? Entonces, asumiendo de que se está excluyendo de las indicaciones el ejercicio, vamos a subir aquí una consigna de trabajo. Esta misma asignación podemos editar y agregarle un archivo. Entonces aquí le vamos a dar agregar archivo, examinar. Vamos a buscar entonces el archivo que es consigna de trabajo. Esta consigna, esta guía debe ser bastante claro, debemos prepararlo bien para que se facilite también su comprensión. Entonces en este caso estamos adicionando una guía de trabajo. Ya en el mismo recurso que hemos adicionado anteriormente, esta parte de la temporalización ya no la vamos a tocar. Y le damos guardar cambios y regresar al curso entonces. Aquí tenemos ya nuestra clase totalmente preparada y siguiendo los procesos, los momentos didácticos. Estamos hablando de un inicio, de un desarrollo y de cierre, donde los recursos que vamos adicionando permiten seguir esos momentos. De manera que aquí generalmente cargamos las informaciones importantes. Podemos adicionar material complementario como libros, capítulos de libros, videos de otros autores que se tenga disponible. Entonces estamos diciéndole por último entrar a evaluar. Se puede también aquí adicionar otro recurso que esté dando ese momento de cierre. Pero como el estudiante lo primero que hace es leer las indicaciones, sabe que tiene que entrar en el foro de retroalimentación, posteriormente sabe que tiene que leer la diapositiva, ver la clase grabada, desarrollar el ejercicio, si tiene dudas va a consultar y también sabe que tiene que levantar en la asignación correspondiente ese ejercicio que estamos planteando. Entonces después de terminar, el estudiante va a ingresar entonces en el formulario y va a tener un formulario, en este caso de Drive, de Google, que es muy útil para hacer unas evaluaciones. Entonces le estamos preguntando cómo fue la clase. Esto es una idea. Cada profesor va a estar empleando, digamos, el recurso que más le convenga, si quiere hacer la evaluación de la clase o si quiere hacer ahí una retroalimentación, que también puede ser. En este caso, en el ejemplo, yo no incorporé porque el ejercicio ya es bastante largo, de manera que incluso ese ejercicio podría ser una retroalimentación. Pero en este caso yo lo incorporé dentro del desarrollo, porque la idea es que ellos se apropien de la metodología de resolución de ejercicios. Entonces aquí podemos ir incorporando algunas ideas que nos permitan también tener cuál es la impresión o cuál es el aprendizaje que están llevando los estudiantes y nos permitan mejorar sobre nuestra práctica, en este caso en los entornos virtuales.
Bueno, entonces de este modo estamos llegando a ver cómo se puede organizar, planificar y editar una clase virtual en la plataforma Moodle. Muchas gracias por su atención.